Blessed Sabbath day, dear brothers and sisters. Un feliz sábado para todos, queridos hermanos y hermanas. We're pleased to meditate upon the Word of God today. Nos sentimos dichosos de poder considerar la palabra del Señor en el día de hoy. As we hear the Word of God already, Como ya hemos escuchado en la palabra del Señor, in John chapter 1, verse 5, en Juan capítulo 1, versículo 5, and the light shineth in the darkness, y la luz brilló en la oscuridad, and the darkness comprehended not. pero la oscuridad no lo aceptó. Vamos a ver, let's see that this is something that we follow all over through the Bible. Y de hecho este es un principio que se encuentra a lo largo de toda la Biblia. We found all the time that the people of the light, the one that follow God, Encontramos que el pueblo de la luz, aquel que sigue a Dios, they are mingled with the people of the world. se encuentran también asociados con las personas alrededor del mundo. However, there is no connection. Sin embargo, no se establece una conexión, There is no comprehension. ni tampoco se produce una comprensión. The people of the light are not understood by the people of the Las darkness. personas de la luz no son comprendidas por los de la oscuridad. They have different mindsets. Y de hecho tienen un modo de pensar diferente. They have different Y priorities. también prioridades diferentes. Also in John chapter 1, verse 11 and 12 says, En Juan capítulo 1 siempre, pero en el versículo 12 se nos dice, He came into his own, dice, a los suyos vino and his own received him not. y los suyos no le recibieron. But as many as received him, to them gave the power to become the sons of God. Pero a todos aquellos que le recibieron les concedió el poder de ser hijos de Dios. He came but was not received. Él vino, pero no fue recibido. Like oil and water will not mix De la together. misma manera que el aceite y el agua no se pueden mezclar. So is the people of God with the people that are not of God. Y de esta manera ocurre con aquellos que pertenecen a Dios y aquellos que no. This week I saw a documentary En esta semana vi un documental about the Qumran writings. acerca de los escritos del Qumran. You have heard that it was discovered in the cave. Posiblemente habéis escuchado que fueron unos manuscritos encontrados en cuevas. And they were the writings of all the books of the Old Y Testament, eran copias de todos los libros del Antiguo Testamento, except the book of Esther. con la excepción del libro de Esther. And they were people living in the desert. Y eran personas que vivían en el desierto. And they dedicate themselves with copying the scriptures. Y se dedicaban a copiar las escrituras. And imagine that if these people were not copying the scriptures, we will not have today these writings to compare. Y piensen que si esas personas no se hubieran tomado el tiempo para copiar las escrituras, no las tendríamos hoy. And these people that copy the texts, they call themselves the sons of light. Y estas personas, los copistas, se denominaban así hijos de la luz. The sons of light. Hijos de la luz. They didn't know Christ No conocieron a Cristo because they were living before the coming of porque Christ. ellos vivieron antes de la venida de Cristo. But we see that they understood the importance of light and dark. Sin embargo, sí comprendían el concepto de luz y tinieblas. The Lord illustrates this separation between light and darkness in different ways. El Señor ilustra esta separación entre la luz y las tinieblas en forma diversa.
in Matthew chapter 7, En Mateo capítulo 7, verse 13 and 14, los versículos 13 y 14, God illustrate the difference between the people of God and the people in the world. Dios presenta la diferencia entre sus hijos y las personas en el mundo. And he says, enter into the straight gate. Y habla de entrar por la puerta angosta. For wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. Porque ancha es la puerta, así como el sendero que lleva a la destrucción. And many there which go in thereof. Y muchos son aquellos que caminan por él. But very few are the one that goes to the narrow. Pero muy pocos los que sí trayectan por el sendero angosto. Why is the way called the narrow way? ¿Por qué se denomina el sendero angosto? What do you think? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Why is the gate narrow? ¿Por qué se dice que la puerta es estrecha? And why is the way narrow? ¿Y por qué es el sendero también estrecho? Some of the interpreters of the Bible Algunos de los intérpretes de la Biblia says that these illustrations come from the customs of the city at that time. se nos dice que estaba relacionada con una de las costumbres de la época. Every city that have walls around it, Cada ciudad que estaba fortificada it have a port, a big gate, tenía una entrada muy grande. and there is where the people come with their cars and animals. Y es por donde transitaban las personas con sus carruajes y los animales. But when the evening comes, Sin embargo, al atardecer, then the city closed the gates, la ciudad cerraba las puertas so the enemy could not come in. para que el enemigo no pudiera entrar. But they keep a narrow gate, a Sin small embargo, port. Sin embargo, contaban con una puerta más pequeña So if somebody were coming late, que si alguien llegaba tarde, they could open to así him que the small podían gate. abrirle esa pequeña puerta. But this gate was so small Sin embargo, era tan pequeña esa puerta that he could not enter easily. que no podía entrar fácilmente. He needed to bow his head, Él tenía que inclinar su cabeza and if he had weapons, y si tenía armas, then he could be disarmed in Él- that moment. él tenía que ser desarmado en ese momento. So the narrow gate is Así que esta puerta estrecha it's an illustration of a gate which you cannot enter with you belonging. es una ilustración de que no se podía entrar con todas las pertenencias. If you have a horse and Si a tenían un carriage, caballo, un carruaje, that's all have to stay outside. todo tenía que quedar afuera. But if you enter by yourself. Y si entrabas, entonces era solo tu persona que entraba. So the narrow gate is Así que esa puerta estrecha it's the gate to heaven. es simbolizada como la puerta al cielo. We cannot take with us our property. Significa que no podemos tomar con nosotros nuestras We propiedades, cannot take with us our commodity. ni tampoco nuestras pertenencias. I also saw a documentary about a young man. También vi otro documental sobre un joven. It's, last year El año pasado he traveled 4,000 kilometers by himself alone. él caminó solo 4.000 kilómetros And he crossed all the Antarctic. y cruzó la Antártida. And he had also a canoe, a boat with him. También tenía una canoa. So sometimes he had to carry the A canoe. veces tenía que cargarla.
And sometimes he has to put it in the river. A veces, bueno, pues la colocaba en el río. Sometimes the river was again going against him. A veces la corriente del río le era contraria. So he has to walk in the river and Así pull que the canoe tenía with que him. caminar en el río y empujar la canoa en sentido And contrario. sometimes he has to go through rocks. Tenía que cruzar a través de rocas 103 days. a 103 días, A narrow path. un camino estrecho. No, he need to carry only Solo the llevaba most o important. cargaba con él lo esencial. And this is the symbol of the path to heaven. Y de hecho, este es un símbolo de nuestro sendero hacia el cielo. The Lord also says that El Señor también declaró, if we select the path to heaven, si nosotros seleccionamos este camino al cielo if we select the light, y si elegimos la luz, we cannot serve two masters. tampoco podemos servir a dos señores. He says in Matthew chapter 6:24, En Mateo 6, versículo 24, se nos dice, no man can serve two masters. nadie puede servir a dos For señores. either he will hate the one and love the other, O odiará a uno y amará al otro, or else he will hold to one and despise the other. o se aferrará a uno y despreciará al otro. We cannot serve God and Mammon. No podemos servir a Dios y a Mamón. Mammon was the Greek god of money. Mamón era el dios griego del dinero. So the business people, they will go to the temple of Mammon. Así que los hombres de negocios de aquel entonces iban al templo de Mamón. And before every business, they will Antes go and de- give offerings there. De cualquier negocio, entonces iban y se lo ofrecían. But the Lord says we cannot serve both the Mammon and God. Pero el Señor dice que no podemos servir a Dios y a Mamón. We cannot divide our heart. Y tampoco podemos dividir nuestro corazón. Before remember Judah, Si Iscariot. recuerdan a Judas Iscariote, he was following Christ. él seguía a Jesús. And he loved the master, says in the Desire of Y en el Ages. deseo de todas las gentes se nos dice que él amaba al Maestro. He really followed Christ. De hecho, seguía a Jesús. But the Bible says that he also loved the money. Pero él también amaba el dinero, nos dice la And Biblia. that's exactly what this Y Bible eso verse es is talking about. precisamente de lo que habla este versículo. And his love for money was so strong that sometimes he will color up his mind. Y de hecho, su amor al dinero era tan obsesivo que en muchas ocasiones perturbaba su mente. And when the sin is so strong, and the Y temptation, cuando el pecado es tan intenso, así como la tentación, it's the mind begin to create excuses. la mente empieza a crear excusas. So he began to steal Así que from the él money. empezó a robar But dinero. he didn't consider that stealing. y no consideraba que era robar. The Desire of Ages says that his mind created excuse. El deseo de todas las gentes nos explica que en su mente él creaba disculpas para eso. And so he believed he deserved. Así que él se convenció que se lo merecía. He deserved it. Él A salary. merecía tener un salario. That's why he took from the money. Y por eso lo cogía. When we are divided in our Cuando heart, nosotros nos sentimos divididos en nuestro corazón, the devil will take possession. el diablo tomará posesión de nosotros. And that's what happened with Judah Y Iscariot. eso ocurrió con Judas Iscariote. He had one trace in his heart that was not converted. Él tenía un rasgo de su carácter
no convertido. And that little spot was enough for the enemy to take possession of all his cars. Y ese pequeño elemento le permitió a Satanás tomar posesión de su completo ser. Remember when Jesus was baptized? Recuerden, cuando Jesús fue bautizado, He was brought to the desert. fue encaminado hacia el desierto And there he was tempted. y fue tentado allí. And different questions were given to him. Y fue confrontado con diversas preguntas. But in all of them, he rejected. Pero en todas ellas rechazó al diablo. Sometimes the question of the devil were so kind of logical. A veces las preguntas planteadas por el diablo parecían lógicas. You're hungry. Bueno, tienes hambre. Make these stones to be bread. Bueno, haz que estas piedras se conviertan en pan. And Jesus could do this. Y Jesús podía hacerlo. Later on, he did that for the followers. Después lo hizo para sus seguidores. And the bread multiplied, Y and the los fishes. panes y los peces se multiplicaron. But Jesus never gave up. Pero Jesús nunca He renunció. never gave one little spot to the devil. Ni tampoco le dio el más mínimo espacio al diablo. The light and darkness have nothing to do together. Porque la luz y las tinieblas no tienen nada en común entre sí. It's interesting that in the Word of God we find this principle very deep enrooted in everything that the Israelites were supposed to do. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia nos damos que este principio estaba enraizado profundamente en todo lo que los israelitas debían hacer. For example, in Leviticus chapter 19, verse 19, Por ejemplo, en Levíticos 19:19, it says, "Thou shalt not let thy cattle gender with diverse kinds." por ejemplo, dice, no deberéis permitir que vuestro ganado se mezcle con otra especie. See, it was very distinguished. El principio de la diferenciación era muy firme. You shall not sow thy field with mingled seeds, Ni tampoco sembraréis vuestro campo con semillas mixtas. neither shall a garment mingle of linen and woolen come upon thee. Ni tampoco te pondrás ningún tejido que sea una mezcla de lino con lana. You should do only one Es solamente de una especie, kind. de un tipo. Oh, today our clothes are mingled Hoy with many nuestra ropa es mezclada con todo lo imaginable. plastic and that kind of Plástico, stuff. y a saber qué más. And that's why when you do that in the night, when you rub it in Por the eso que night, en la noche si uno lo roza and y salen chispas, electricity accumulates. porque es electricidad que se It's acumula very unhealthy. y es insano. But if we're dressed only with linen, Pero vestidos solo de lino there is no electricity. no hay energía estática. It is protection. Hay una protección. So the Lord hath put in Israel this principle so that they knew it and learn it. El Señor estableció estos principios en Israel para que los siguieran y los entendieran. Deuteronomy chapter 22 verse 9 says, En Deuteronomio 22, versículo 9, se nos dice: "Thou shalt not sow thy vineyard with diverse seeds, no plantarás tu viña con semillas diferentes, lest the fruit of thy seeds which thou sow and the fruits of the vineyard be defiled." Dice que todas las semillas que plantes para tus futuros frutos sean puras. Thou shalt not plow with the ox and with the ass together. Nunca ararás un campo bajo el mismo yugo con el caballo y el asno. Very interesting. Eso es muy interesante.
Don't mix things together. No hay que mezclar las cosas. The light is light, the La darkness luz is es darkness. luz y las tinieblas son tinieblas. The day is day, the night is night. El día es día, la noche es noche. Every species have to stay in their own bandage. Cada especie debe mantenerse en sus propios límites. Also when Jerusalem needed to be reconstructed, También cuando Jerusalén tuvo que ser reconstruida, the Israelites came all together. los israelitas se reunieron. But Ezra gave a message to his people. Pero Esdras dio un mensaje a su pueblo. And what was that? ¿Y en qué consistía? Ezra chapter 9, verse 11 and 12. En Esdras capítulo 9, versículos 11 y 12. Which thou hast commanded by thy servants the prophets, saying, the light into which ye go to pass it is an unclean land with filthiness of the people of the land. Tal como ordenaste a tus siervos los profetas, diciendo, la tierra de la cual vais a tomar posesión es una tierra impura, cubierta por las inmundicias de las personas de esos países, With their abominations, con sus abominaciones, which have filled it from one end to another, que han cubierto la tierra desde un lugar hasta el otro, with their uncleanness. con su impureza. Now therefore give not your daughters into their sons, Por lo tanto, no entreguéis vuestras hijas a sus hijos, neither take their daughters into your sons, ni tampoco tomen de sus hijas para sus hijos, nor 6 day peace of their wealth forever. y ni siquiera persigan la paz o el bienestar nunca, That ye may be strong de manera que permanezcáis fuertes and eat the good of the land, y podéis gozar del bien de la tierra, and leave for an inheritance to the children forever. y así podéis dejarlo en herencia a vuestros hijos para siempre. The land in which we live, brothers and sisters, La tierra donde nosotros vivimos, the world in which we live, el mundo en el cual vivimos, is unclean. es impuro, así se nos describe. If you can see the morality Si or the pueden immorality today, observar la inmoralidad actual, it is tremendous difference es una diferencia asombrosa with the morality of the Bible. en cuanto a la moralidad que está descrita en la Biblia. Now, we have to live in that land. Pero sin embargo, nosotros vivimos aquí en esta tierra. But what it says, Pero ¿qué se nos dice? don't mingle. No os mezcléis. Don't take the riches of them. Ni tomen sus riquezas, Don't make peace with them. ni tampoco se hagan la paz con ellos, Don't marry with them. ni os caséis con ellos, Don't connect with them. no os conectéis con ellos. Even if you have advantages, Incluso aunque puedan recibir ventajas, maybe you can have a better gain. quizás mayores ganancias, But it says, pero don't do it. se nos dice no hacerlo. Why? ¿Por qué? Because the light Porque la luz is different. es diferente. Because your mindset is different. Porque la forma de pensar es diferente. I remember a friend of mine in Recuerdo church, un amigo mío en la iglesia, he made a business. él hizo un negocio And he had a good friend that was not member of the y church. tenía un buen amigo, aunque no era miembro de la iglesia, And they make a company together. y crearon una empresa They conjuntos invest a lot of money. e invirtieron mucho dinero. And in Spain, En España fue eso. and the company began to grow. Y la empresa
creció And muchísimo. I remember the brother, he always will share his experience, how God is blessing him. Y recuerdo cómo el hermano pues compartía la forma maravillosa en que estaba siendo bendecido. And I remember how sometimes the brother will say, Y yo recuerdo que también algunos hermanos nos decían, brother, it's not so good to mingle with unbelievers. hermano, no es lo mejor esa relación con incrédulos. And the brother will laugh. Y él se reía sobre ese tema. If you don't know. Dicen, no, ustedes no saben. Until one day, Hasta que un día the other man took all the money el of the otro hombre company tomó todo el dinero de la empresa and left him. y le abandonó. He has to declare bankruptcy. Él tuvo después que declarar bancarrota. Dear brothers and sisters, Hermanos queridos, the people of the world have another las mindset. personas en el mundo tienen otra forma de pensar. And when the Jerusalem has to be rebuilt, Y cuando Jerusalén tuvo que ser reconstruida, when the walls have to be rebuilt, cuando los muros tenían que ser restaurados, when the temple has to be rebuilt, cuando el templo tenía que ser reedificado, Ezra says, Esdras dijo, the first things you need to do, lo primero que deben hacer separate. es separación. Separate from everything that is unclean. Separarse de todo lo que es impuro. But with the Israelites, the result that they were also mingled Pero community. los israelitas en ese momento eran una comunidad mixta. And they were also people coming that were not exactly Israelites. Y había personas que no eran israelitas. Also, Nehemiah says that they were children that the mother was not Israelite. Nehemías explicó, por ejemplo, había niños cuya madre no era israelita. And they didn't know the language Y of ni the Israelites. siquiera hablaban hebreo. And Nehemiah says in chapter 13, Y verse en 3, Nehemías capítulo 13, versículo 13 nos dice the congregation comes together, que toda la congregación se reunió and then the books were opened, y se abrieron los libros and they began to read the law of Moses. y empezaron a leer la ley de Moisés. Now it came to pass that when they hear the law, Y se nos dice que cuando ellos empezaron a escuchar la ley, that they separated from Israel all the mixed multitude. dice entonces toda la multitud mixta se separó de Israel. When they hear the law, Cuando ellos escucharon la ley, what happened? ¿qué sucedió? Division. Una división. The light La luz and the dark. y las tinieblas. Like the oil and the water. Así como el aceite y el agua. When the Lord God shows up, Cuando la ley de Dios se manifiesta, it's manifested the mindset of the people. también se revela el modo de pensar de las personas. And these people say, no, Y ellos dijeron, no, this is too extreme. no, esto es muy extremo. This is too narrow. O no, esto es muy estrecho. No, I don't like that. No me gusta. It doesn't fit to my idea. Y no coincide con mis ideas. I remember when I come to the church, Yo recuerdo que cuando yo llegué por primera vez a la iglesia, and after a while, the pastor told me, y después de un tiempo el pastor se acercó a mí you know already so much. y me dijo, oye, pero tú ya sabes mucho. Don't you consider to be baptized? ¿No has tomado en consideración el bautismo? And then I was telling him, Y yo le dije, there's so many restrictions. sí, pero es que hay muchas restricciones aquí. You cannot do this, you cannot No do se puede hacer that. esto, no se puede hacer aquello. I have to think about it. Bueno, yo tengo que pensar sobre esto. The same thing happened here. Y aquí pasó lo mismo. When they hear the law of God, Cuando escucharon la ley de Dios, they say, no, no. dijeron, no,
It's too much. No, es demasiado esto. If the Spirit of God does not illuminate Si el us, Espíritu de Dios no nos ilumina, we don't see no, anything attractive. no vemos nada atractivo. In Isaiah chapter 53, En Isaías capítulo 53 it's the description of Jesus Christ. encontramos la descripción de Jesucristo And it says, there's nothing attractive y in se nos him. dice nada atractivo se veía en él, Nothing attractive. nada atractivo. He took our Él weaknesses. tomó sobre sí nuestras debilidades. Who wants to be a friend of a weak person? ¿Quién quiere ser amigo de una persona débil? Nobody. Nadie. We want the strong. Queremos a los fuertes. He was poor, Él says. era pobre, se nos dice. Who wants to be friend to the poor? ¿Quién quiere ser amigo de los pobres? Nobody. Nadie. Oh, we want to be friend of the Nosotros rich, queremos ser amigos de los of ricos, the powerful, de los poderosos, to the priests, de los sacerdotes, to the kings. de los reyes. But Jesus didn't appear there. Pero Jesús no aparecía así. He was not born in the palace of the king. Él no nació en el Palacio Real. Division takes place. Así que la división se da. Only those who have the Spirit of Solo God. aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Neither the prophetess Hannah, O por ejemplo la profetisa Ana. when she saw the little child, Cuando ella vio ese bebé, oh, she said, thank ella God. dijo gracias a Dios. She saw in something invisible, Ella vio en algo que parecía invisible, in the poor en family. esa pobre familia, She saw a great light. vio una gran luz. Do we have the Spirit of God? Tenemos nosotros el Espíritu de Dios. Do we have the ability to look and see? Tenemos nosotros la habilidad de mirar y ver. There's an interesting story in Old Testament. Hay una historia muy interesante en el Antiguo Testamento The King David. acerca del rey David. It is in the 2 Samuel chapter 10. La encontramos en 2 de Samuel capítulo 10. We read Y leemos from verse 1. desde el versículo 1 en adelante. And it's come to pass after this that the king of the children of Ammon died. And Hanun was the son reigned in his son reigned in his state. Y ocurrió que el rey de los hijos de Amón murió, y Hanún, su hijo, fue establecido en el reino. Then said David, Entonces dijo David, I will show kindness into Hanun, the son of Nahash, voy a mostrar cordialidad hacia Hanún, el hijo de Nahash, as his father showed kindness into me. así como su padre fue compasivo conmigo. Now, who are the Ammonites? ¿Quiénes eran los amonitas? The Ammonites and the Moabites. Los amonitas y los moabitas They were descendants of Lot. eran descendientes de Lot. If you remember the daughters of Lot, Si ustedes recuerdan a las hijas de Lot, they wanted to have descendants. deseaban tener descendencia. So they made his father drunk, Así que emborracharon a su padre, and that's how received y their de esa manera inheritance. quedó descendencia. So that was the Moabites. Y de ahí surgieron los moabitas y los amonitas. Now, when Israel was crossing the desert, Ahora, cuando Israel aún estaba cruzando el desierto, in theory, en teoría these were relatives. eran parientes, Ammonites and los Moabites. amonitas y los moabitas. But when the Israel would come closer to their territory, Pero cuando Israel se aproximó al territorio de ellos, they did not welcome Israel. ellos no dieron la bienvenida a They Israel, didn't give them bread. no les dieron pan.
Not only that, No solo eso, they attack Israel. ellos atacaron a Israel And they attack it from the back. y los atacaron por la retaguardia. Because of that, Y por esa razón, the Lord tells to Moses. el Señor dijo a Moisés, We see that in the book of Nehemiah. lo encontramos en el libro de Nehemías. On that day they read in the book of Moses in the audience of the people, and there was found written that the Ammonites and the Moabites shall not come into the congregation of God forever. Y en ese día leyeron en el libro de Moisés, ante la presencia del pueblo, donde se encontraba escrito que los amonitas y los moabitas nunca jamás deberían formar parte de la congregación de Dios. Forever. Para siempre. But David, Pero David, he wanted to give a favor pero él to the quería king. darle un favor al rey amonita. Brethren, sometimes Hermanos, a veces we think we can be better than God. nosotros nos creemos mejores que Dios. And we think, okay, the Bible says that, but I can do something better. Bueno, sí, la Biblia dice algo así, pero yo puedo hacer algo mejor. Or sometimes we say the Bible says so, but I will have exception. O decimos, sí, la Biblia lo dice así, pero yo voy a hacer una excepción. David sent his ambassador Envió embajadores to the Ammonites. a los amonitas. And it says, then say David, I will show kindness into Hanun, the son of Nahash. Y se dice que David declaró que quería mostrar condolencia al hijo de Nahash, que era Hanún. And David sent to comfort him by the hand of his servants for his Y father. por eso David envió una embajada de sus siervos para consolarle por la muerte de su padre. And David's servants came into the land of the children of Ammon. Y así los enviados de David llegaron al país de los hijos de Amón. I have a good intention. David tenía buena intención. My neighbors, Eran un país vecino, their relatives, de hecho eran parientes. I will Bien, acknowledge. voy a, darles algún tipo de reconocimiento. What the Lord says, ¿Qué había dicho el Señor, sin embargo? don't mingle with Ammonites No se mezclen con los amonitas. forever. Jamás. But David says, Pero David dijo, no, eso. I will do my best. No, yo voy a hacerlo lo mejor que puedo. What happens? Pero ¿qué pasó ahora? As we already say, Como ya hemos dicho, if we mingle with the world, si nosotros nos mezclamos con el mundo, if we begin doing business, si nosotros empezamos a negociar, if we begin doing peace, si empezamos a hacer paz, what the Lord says, ¿qué nos dice el Señor? a disgrace will take place. Una desgracia va a sobrevenir aquí. And that's exactly what happened. Y eso fue exactamente lo que sucedió. And the princes of the children of Ammon says to Hanun, their lord, Y los príncipes de los hijos de Amón le dijeron a Hanún, thinkst thou that David doth honor thy father, that he that sent comforters into thee? ¿pero tú te crees que David ha enviado estos embajadores simplemente para consolarte a ti sobre la muerte de tu padre? Hath not David rather sent his servant into thee to search the city and to spy? ¿No será que David ha enviado esta embajada para espiar y ver la ciudad And to overthrow it? y después conquistarla? What happened? ¿Qué pasó aquí? The mind of the light La mente de la luz is not the mind of the no darkness. era la mente de las tinieblas. The good intention of the light Las buenas intenciones que tenía la luz is not
It's not accepted. no es aceptada, It's misinterpreted. inclusive es mal interpretada. Remember when Jesus was walking in the streets Recuerden cuando Jesús circulaba por las calles and he was curing the sick. e iba curando a los enfermos. What did the Pharisees say? ¿Qué dijeron los fariseos? Oh, he's doing these miracles with Beelzebub. Hace estos milagros con el poder de Belcebú. The good action. Esa buena acción They are misinterpreted. era mal interpretada It's taken like this is from the devil. y eran tomadas como si fueran del diablo. And the good action of David Y esa buena acción de David was misinterpreted Fue- by Ammon. mal interpretada por Amón. Dear brothers and sisters, Hermanos queridos, there are many churches today. hay muchas iglesias They actualmente look very close to que us. se ven hasta similares a la nuestra They look like relatives. y parecieran como que fueran parientes nuestros. But the spirit of prophecy says Pero el espíritu de profecía dice, we should not mingle with the world. no debemos mezclarnos con el mundo. There are many people in the world, Hay mucha gente en el mundo they're very educated, muy bien educada, very nice, muy amable, wonderful. maravillosa. But the word of God says, Pero la palabra de Dios nos don't dice, go into the same yoke with no that se unbeliever. pongan en el mismo yugo con incrédulos. It doesn't mean we should not associate. Eso no significa que no vamos a tener relación. It doesn't mean we should not talk to them. No significa que no vamos a hablar con ellos. It doesn't mean we should not visit them Que and have a les connection. visitemos o tengamos algún nivel de conexión. But we should not do business. Pero sí no debemos establecer negocios con ellos. And David wanted to do Y David quería a business with Ammon. hacer este tipo de negociación con los amonitas. What happened? ¿Y ahora qué pasó? Wherefore Hanun took David's servants Entonces Hanún tomó a estos embajadores de David and shaved off the one half of their beards y le cortó la mitad de la barba and cut off their y le garments cortó las túnicas in the middle, por la mitad even to the buttocks, and set them hasta away. donde termina la espalda And send them y away. los envió de regreso. When they told it to David, Cuando esa noticia le llegó a David, he sent to meet them, él envió a alguien para encontrarse con ellos. because the men were greatly ashamed. Porque estos hombres habían sido grandemente avergonzados. And the king says, Y el rey les dijo, tarry at Jericho bueno, quédense ahí en Jericó until your beards be grown, hasta que la barba crezca. and then return. Y entonces ya regresa. The spirit of prophecy El says, espíritu de profecía nos dice, Patriarchs and Prophets, page 714 in English. Patriarcas y Profetas, la página 714 en inglés. The Ammonites have been permitted to carry out the evil purpose of their hearts without restraint. A los amonitas se les permitió que las malas intenciones de su corazón se desarrollaran como tal. So that their real character may be revealed to David. Para que David pudiera ver el carácter real de estas personas. It was not God's will that Israel should enter into the league with the treacherous hidden people. Porque no era el propósito de Dios que su pueblo se uniera con este grupo humano traidor. With other words, En otras palabras, David wanted to make peace with David quería Amorites. hacer paz con los amonitas. The Lord El says, Señor había dicho, go, bueno, está bien, do it. hazlo. You will harvest Bien, entonces vas a cosechar a few actions.
las consecuencias de tus acciones. And what was the ¿Y harvest? cuál fue la cosecha que tuvo? The ambassadors come shaved. Los Hurts. embajadores vinieron rasurados la mitad y en vergüenza. It's interesting that the beard Es interesante que la barba have a special meaning in Israel. tenía un significado especial en Israel. The Lord says that the priests should never shave their beards. Los sacerdotes jamás tenían que afeitarse la barba, And they should not cut it short. ni tampoco darle forma cortada. In Leviticus chapter 21, verse 5, it Y says, en Levíticos 21, versículo 5 se nos dice: You shall not make baldness upon thy heads, ni tampoco podéis rasuraros la cabeza, neither shall you shave off the corner of thy beard, ni tampoco le daréis forma a la punta de la barba, not make any cutting of thy flesh. ni tampoco os haréis ningún tatuaje en vuestro cuerpo. But the Israelites, Pero los israelitas they were shaved. habían sido afeitados. Terrible was the shame. Y la vergüenza fue terrible. Brethren, if we mingle with the world, Hermanos, cuando nosotros nos mezclamos con el mundo así, what will be the result? ¿cuál va a ser el resultado? The result will be we will come out El resultado es que vamos a quedar afeitados a la mitad, so with half shaved beard. con la mitad de la barba afeitada. The beard for the man also was considered his honor. Para el hombre era considerado su honor. In Psalm 133, Por ejemplo, en el Salmo 133, verse 2 el says versículo 2 se nos dice that it is like a precious anointment upon the head, es como un ungüento precioso que desciende desde la cabeza that run down upon the beards of Aaron. y que desciende hasta la barba de Aarón. So the beard of Así que Aaron la barba de Aarón was his honor. era su honor. But what happened when they come out Pero ¿qué pasó of the ahora con Ammonites? estos embajadores regresando de los amonitas? Their honor was taken away. El honor le había sido tomado. Not only the beard was Pero shaved, no solo les afectaron la mitad de la barba, but also their clothes were cut. les cortaron las túnicas. So that when they were walking, Así que cuando caminaban their nakedness was revealed. se veía su desnudez. Well, today the Bueno, ladies, hoy las mujeres they también se cortan bastante. purposely cut Con their propósito clothes se cortan so las that túnicas. things can be seen or not seen. para que se vea, pero no se vea. But at that time, this was a shame. Pero en ese tiempo era una vergüenza. And the priests Y los sacerdotes, in Exodus, Moses tell to Aaron en Éxodo, Moisés le había dicho a Aarón that he need to make pants under tenía que the llevar tunics. debajo de la túnica como unos calzoncillos largos. It's like pants, Eran como pantalones. unos pantalones. unos And it calzones. says from up to Y down. dice, tiene que ser desde la cintura hasta abajo. Because if the priest will come up in the Porque stairs si el sacerdote to the altar, ascendía en las escaleras hasta el altar, no nakedness should be. ninguna desnudez debía ser revelada. To show nakedness was considered Mostrar desnudez dishonor. era un acto de deshonra. If we go to the world, Si nosotros vamos al mundo, if we make peace with the world, si hacemos paz con el mundo, which will be the consequence? ¿cuál será la consecuencia? We will come out naked. Desnudos terminaremos We will come out with shame. y con vergüenza. Our beards will be shaved, La barba será afeitada and our clothes will be y nuestras
ropajes serán cortados. They couldn't show themselves in Israel. Ellos no podían llegar a Israel en esa condición. They were so ashamed. Estaban tan avergonzados. They have to hide. Así que se escondieron. Sometimes we don't understand A veces nosotros no entendemos the consequence of being worldly. las consecuencias de ser del mundo. And if we have another mindset, Porque si contamos con otra forma de pensar, we will not be ashamed. pues no tendremos vergüenza. The Egyptians, Los egipcios, they shaved themselves all the time. ellos se afeitaban completamente todo el tiempo. And they consider a shame if you have a Y bird. consideraban una vergüenza llevar barba. That's how the world is. Así es como el mundo ve las cosas. If you go in the world very well dressed Si van bien vestidos en el and mundo, cover your nakedness, cubriendo su desnudez, the world considers this a shame. el mundo considera eso como vergonzoso. How you dress like that? Pero ¿cómo vas así? Let me cut a little Oye, bit. déjame cortar aquí un poco las So you can cosas be more attractive. para que seas más atractiva. And that's is the difference Y of este the es mindset, la concepción mental que es diferente. brothers and sisters. Hermanos queridos, To mingle with other religions, mezclarse con otras religiones, to mingle with a world, mezclarse con el mundo, will bring us shame nos va a traer vergüenza and disgrace. y desgracia. We will be half shaved and Estaremos half with mitad beards. afeitados y mitad desnudos. And this is a symbol in Y este that, es un símbolo because the people that mingle with the world de las personas que se mezclan con el mundo, and also go to the Lord, pero también van con el Señor, they're half converted son medio convertidos and half not y converted. medio no convertidos. They're half shaved Están medio afeitados and they're half with beard. y medio barbudos. They're half Christians Medio cristianos and half worldly. y medio mundanos. Their clothes are cut, Y su ropaje está cortado. so their nakedness is visible. Y su vergüenza, su desnudez es evidente. From the front, they looks like clothes, quoted, Desde el frente se ven vestidos, but from the back, pero por atrás their butt is visible. se observa. That's what literally the Bible. Eso es lo que dice literalmente la Biblia. It's cut. They cut it so that Lo you can cortaron see que uno Yeah. podía ver their back parts. donde termina la espalda. That's what it's. Eso es lo que sucedía. Shameful. Era extremadamente vergonzoso. They need to hide. Y por eso tuvieron que esconderse. In Lucas chapter 11, En Lucas capítulo 11, verse 23, the Lord says, el versículo 23, el Señor nos dice: He that is not with me is against me, el que no está conmigo, contra mí está. and he that gather not with me Y el que scattereth. no recoge conmigo, desparrama. We're talking a lot about COVID today. Hablamos mucho acerca del COVID. So many people sick. Tantas personas enfermas. Sometimes they die. A veces mueren. And what about the sin? ¿Y qué pasa con el pecado? How many people die from the sin? ¿Cuántas personas mueren a causa del pecado? There's no statistic. No hay estadísticas. So almost everybody dies. Casi todo el mundo muere por esta razón. How many people die because they use alcohol? ¿Cuántas personas mueren por el uso del alcohol? How many people die because they have guns? ¿Cuántos mueren por portar armas?
Only because they don't know how to shoot and Quizá porque ni siquiera saben cómo usarlo. they shoot their brother and Y their sister and their disparan child a un hermano, a una hermana, a un niño, all the time. todo el tiempo. How many people die because of adultery? ¿Cuántas personas han muerto a causa del adulterio? How many people die because of drugs? ¿Cuántas personas mueren a causa del abuso de las drogas? Millions! Millones. There is no masks. Y ahí no se va con There is máscara. no mask that will protect. No hay máscara que pueda proteger esto. The mask of protection La máscara de protección is the faith in our Lord es Jesus. la fe en nuestro Señor Jesucristo. Separates. Separación. Stay away. Mantente alejado. Don't mix. No te mezcles. Don't make No, politics. no seas político. Don't make covenants No with the hagan world. pactos con el mundo. In John chapter 1 verse 9 says, En Juan 1:9 se nos dice, that was the true light esta era la luz verdadera which lightened every man that comes into the world. que alumbra a todo ser humano que viene a esta tierra. But as many as receive him, Pero así como aquellos que le recibieron, to them give he power to become the sons of God. a ellos les dio poder de ser declarados hijos de Dios. Even to them that believe in his name. Incluso y especialmente aquellos que creen en su nombre. Dear brothers and sisters, Hermanos y hermanas queridos, we are saved in Jesus Christ. estamos a salvo con el Señor Jesús. We will be clean in Jesus Somos Christ. limpiados en Jesucristo. We're protected in the faith of Jesus. Y estamos protegidos a través de la fe en Jesucristo. We're covered with his righteousness. Estamos cubiertos con su justicia. All our sins will be forgiven. Nuestros pecados todos serán perdonados. Let's go to our Lord Jesus. Vayamos a nuestro Señor Jesús. Let's accept him. Aceptémosle a Él. If we see the precious power and the precious morality that he demonstrates, Si observamos la preciosa pureza y moralidad que Él mismo demostró, we will become sons and daughters of God. llegaremos a ser hijos e hijas de Dios. Do you want to be in the light? ¿Desean estar en la luz? Do you want to be in the narrow path? ¿Desean estar en la senda angosta? Let's leave everything that is. Dejemos a un Excessive. lado todo aquello que es exceso Let's go to Christ as we y are. vayamos a Cristo tal cual somos. He will keep our beard. Él hará que nos quedemos con la barba completa. And He will keep our dress. Y Él también nos dará la ropa completa, We will not be ashamed. de lo que no debemos avergonzarnos. May the Lord be with us. Quiera el Señor permanecer con nosotros In His precious name. en su precioso nombre. Amen.